Iván Duque advierte sobre el cuádruple legado explosivo que dejará Gustavo Petro al terminar su gobierno. En una reciente intervención, el expresidente Iván Duque lanzó una dura crítica al gobierno actual de Gustavo Petro, advirtiendo que el país heredará una compleja situación en varios frentes que, en sus palabras, serán verdaderas bombas de tiempo para el próximo mandatario. Según Duque, al finalizar el periodo presidencial de Petro, Colombia estará enfrentando 4 crisis fundamentales que podrían afectar seriamente su estabilidad fiscal, social, energética y de seguridad. Esta visión pesimista pero estructurada de la situación nacional presentada por el exmandatario ha generado un debate profundo sobre los efectos reales de la administración de Petro y los desafíos que le tocará asumir a su sucesor a partir del 7 de agosto de 2026. Primera bomba: el desequilibrio fiscal y la deuda creciente. La primera gran advertencia de Iván Duque tiene que ver con las finanzas públicas. Según él, el país se encuentra actualmente en un nivel de déficit fiscal incluso más preocupante que el que enfrentó su administración en los momentos más duros de la pandemia por COVID-19. Cabe recordar que en 2020 Colombia, como el resto del mundo, vivió una de las crisis económicas más fuertes de su historia reciente. Aún así, Duque asegura que la situación fiscal actual es aún más frágil. De acuerdo con sus palabras, el gobierno Petro ha caído en la práctica de financiar sus programas y reformas mediante un endeudamiento excesivo, sin un plan sólido de sostenibilidad a mediano y largo plazo. El expresidente enfatizó que el Estado deberá reparar una cifra cercana a los $50.000 millones en los próximos 4 años, una carga fiscal que podría comprometer seriamente el presupuesto nacional y limitar la capacidad de inversión pública en sectores clave como salud, educación, infraestructura y seguridad. Duque también hizo una comparación directa con los indicadores económicos de su propio gobierno, asegurando que su administración dejó un crecimiento económico histórico, 6,7% en 2021 y 8,5% a agosto de 2022. En contraste, criticó que el promedio de crecimiento actual ronda apenas el 2%, lo que en su opinión refleja un frenazo económico que impacta directamente en la generación de empleo, la inversión y la confianza empresarial. Segunda bomba: el colapso del sistema de salud. Otro punto crítico en la radiografía hecha por Duque es el sistema de salud, que atraviesa un momento de alta incertidumbre debido a la polémica reforma propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Para el exmandatario, las decisiones del actual Ejecutivo han generado un enorme desequilibrio financiero en el sistema, principalmente por la ruptura de la cadena de pagos entre las entidades promotoras de salud, EPS, los hospitales, las clínicas y los proveedores. Según Duque, el déficit financiero generado en este sector equivale al monto de las pensiones de unos 15 millones de colombianos. Esta comparación, aunque dramática, busca ilustrar la magnitud del problema. La preocupación no es únicamente económica. Si no se restablece el flujo de pagos y la confianza en el modelo, se podrían afectar directamente millones de usuarios que dependen del acceso oportuno a servicios de salud, medicamentos, tratamientos especializados y urgencias. Además, sectores médicos, gremios y analistas han manifestado que la propuesta de eliminar las EPS y centralizar el sistema podría derivar en un colapso logístico y operativo. En este sentido, Duque advirtió que la salud en Colombia no puede convertirse en un experimento ideológico, ya que cualquier error en este campo se traduce en vidas humanas afectadas. Tercera bomba: la crisis energética y la desinversión. El tercer frente señalado por el expresidente Iván Duque es el energético. Desde su perspectiva, el gobierno Petro ha generado un ambiente de desconfianza en el sector energético debido a lo que él califica como un debilitamiento en los mecanismos de transparencia de costos, reglas claras y garantías a la inversión privada. Según Duque, esta situación ha ahuyentado la inversión en un sector clave para la economía y la seguridad energética del país. Colombia, al ser un país en desarrollo, necesita no solo mantener sino expandir su capacidad energética para atender la creciente demanda industrial, comercial y residencial. Sin embargo, con la narrativa de transición energética del actual gobierno, que ha sido cuestionada por su falta de planificación y por decisiones abruptas como la suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera y gasífera, la inversión ha comenzado a migrar hacia países con mayores certezas jurídicas y regulatorias. Duque argumentó que no se trata de estar en contra de la transición energética, una necesidad global indiscutible, sino de que dicha transición debe hacerse de manera responsable, gradual y basada en un diagnóstico técnico serio. De lo contrario, Colombia corre el riesgo de sufrir escasez energética, alzas en las tarifas de servicios públicos y pérdida de competitividad frente a otros países de la región. Cuarta bomba: inseguridad, narcotráfico y fortalecimiento de economías ilegales.
El cuarto y último punto en la advertencia de Duque tiene que ver con la seguridad nacional, en especial con el crecimiento de los cultivos de coca y la expansión de economías ilegales en diferentes regiones del país. Según el exmandatario, bajo el gobierno Petro se ha desmantelado la estrategia de erradicación forzada sin que haya una política alternativa clara y efectiva. De acuerdo con los datos que citó, en 2025 se superarán las 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos, una cifra alarmante que evidencia, según él, la falta de control territorial y el debilitamiento del accionar de la fuerza pública en muchas zonas rurales. Además, señaló que los grupos de erradicación manual han dejado de ser efectivos y que las incautaciones están en su punto más bajo en varios años. Para Duque, este panorama favorece a las estructuras criminales que se lucran del narcotráfico, afecta directamente la seguridad de las comunidades y socava la soberanía del Estado en vastas zonas del país. También advirtió sobre el riesgo de que Colombia regrese a los niveles de violencia e influencia del narcotráfico que marcaron las décadas pasadas. Esas 4 bombas requieren unidad. O nos unimos o nos hundimos, expresó Duque con preocupación. Y añadió que espera que los sectores democráticos, liberales y defensores del libre mercado logren ponerse de acuerdo para frenar lo que él considera un modelo de populismo nocivo que no debe reelegirse ni continuar bajo ninguna fórmula política. Duque versus Petro, 2 visiones en confrontación. Mientras Duque lanzaba estas advertencias, el presidente Gustavo Petro protagonizaba un evento en Barranquilla donde convocó a sus bases a seguir movilizándose. En medio de un cabildo abierto, el mandatario habló de revolución, huelgas y movilización popular, e incluso llamó a los trabajadores a rebelarse contra lo que calificó como estructuras de poder que frenan las transformaciones sociales. Petro también arremetió contra varios congresistas de la región Caribe que votaron en contra de su consulta popular en el Senado. Mencionó por nombre a Carlos Meisel, Honorio Endíquez, Carlos Mauricio Farelo y Efraín Cepeda, acusándolos de haber traicionado a su propio electorado. Según él, no votaron contra Petro, sino contra el pueblo, y pidió que estos hechos se discutan en la casa, en el barrio, en el sindicato y en las juntas de acción comunal. Con un discurso cargado de confrontación, el presidente subrayó que el país está en una encrucijada y planteó un dilema que resume así: o cambiamos a Colombia o se nos desbarata. ¿Qué sigue para el país? El contraste entre los discursos de Iván Duque y Gustavo Petro refleja el profundo enfrentamiento ideológico que marca el debate político colombiano actual. Mientras uno advierte sobre un legado de crisis en diferentes áreas fundamentales del Estado, el otro promueve una transformación radical del modelo existente, movilizando a las bases sociales y cuestionando a las élites políticas tradicionales. Lo cierto es que a poco más de un año para las elecciones presidenciales de 2026, el país se encuentra en medio de tensiones crecientes, tanto económicas como políticas y sociales. Las advertencias de Duque pueden interpretarse como un llamado a la oposición para comenzar a estructurar una alternativa clara, mientras que los actos de Petro buscan consolidar una narrativa de lucha popular que trascienda su propio gobierno. El próximo presidente de Colombia tendrá un reto monumental: enfrentar un país polarizado, con sectores clave debilitados y con la necesidad urgente de consensos para evitar que estas bombas terminen explotando en manos de todos los colombianos. ¿Y tú qué opinas sobre las advertencias de Iván Duque y el rumbo que está tomando el país bajo el gobierno de Gustavo Petro? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y si te interesa el análisis político serio, profundo y sin filtros, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por la realidad política de Colombia.